Tú, futbolista, ¿te gustaría retrasar la fatiga en todos tus encuentros? ¿Te gustaría aguantar hasta el minuto 90 con mucha más ventaja? ¿O te gustaría realizar esfuerzos de alta intensidad más y mejor? Pues estos son solo algunos de los beneficios que produce la betalanina. Pero si quieres saber más sobre ellos, de cómo tomar este suplemento y si tiene alguna contraindicación, quédate conmigo en este vídeo. Seguramente si estás aquí es porque quieres maximizar tu rendimiento como futbolista, y la suplementación deportiva es un tema que interesa a cualquier jugador y atleta, porque nos promete un montón de beneficios que en muchas ocasiones son verdad, son mentira. Vamos a dar un poco de luz en cuanto al tema de la betalanina y si definitivamente es un suplemento que puede ser interesante para ti. Así que si quieres saber más, quédate. Eso sí, es mi obligación contarte que a pesar de que, como te digo, la suplementación deportiva puede llamarte mucho la atención, esta suplementación tiene que ser siempre el techo, el tejado de tu preparación como futbolista. Siempre debemos priorizar y jerarquizar, que es mucho más importante. Nutrirnos adecuadamente, entrenar con un verdadero plan de entrenamiento con personas que te ayuden de verdad y además descansar como un bebé. Aunque te lo resuma de manera muy rápida aquí, estos son los 3 puntos que más debes tener en cuenta antes de empezar a suplementarte con betalanina o con cualquiera de estos 6 productos que recomendamos para futbolistas, ¿vale? Sin más dilación, vamos a ver qué es la betalanina y ver si te beneficia o no. Bueno, la betalanina es esto, en este caso son polvitos, ¿vale? Pero la betalanina es un aminoácido no esencial, el cual se sintetiza en el hígado y se puede obtener principalmente en alimentos de origen animal, como pueden ser las carnes rojas o carnes blancas. Pero además, como te comento, se puede conseguir en suplementación, lo que nos ayuda a precisar un poco más estas cantidades. Vamos, lo de la historia de siempre con el tema de los suplementos, la precisión antes que cualquier otra cosa. Y aunque te suene a chino o a griego por la palabra betalanina, esta tiene un papel fundamental junto a la histidina, que es un aminoácido esencial en la formación de la carnosina. Pues es normal, porque son palabras muy técnicas. Pero ¿para qué vale esta histidina, esta carnosina, esta betalanina? Pues la carnosina es la encargada de evitar la fatiga muscular, ¿vale? Es algo que tenemos dentro de nuestro cuerpo y la cual pues ayuda a evitar esta sensación de fatiga y problemas musculares. La carnosina es la principal causante de evitar que se produzca ácido láctico en nuestro cuerpo y dicha acumulación. Para que te hagas una idea, a mayor cantidad de ácido láctico cuando realizamos un esfuerzo intenso, mayor sensación de fatiga y menos capacidad de ejercer esfuerzos intensos y en definitiva de jugar a fútbol a altas intensidades. Entonces, ¿cómo quedamos? Esta carnosina, que se forma a partir de la histidina y la betalanina, pues al juntarse forma esta carnosina y por lo tanto pues evitamos que se produzca dicho ácido láctico que nos perjudica a la hora de realizar dichos esfuerzos intensos, ¿vale? Si faltan algunos de estos dos, pues la carnosina no se fabrica tan óptimamente y por ende pues no obtenemos este beneficio. ¿Qué pasa? Que la histidina, aunque no la veis aquí en mi mano, ¿vale? se produce de manera natural en el cuerpo y los niveles son óptimos para producir esta carnosina. ¿Qué sucede? Que la betalanina no se produce al ser un aminoácido no esencial, entonces como nos falta una parte de la ecuación, pues esta carnosina no se fabrica porque es como, no sé, es como que nos falta algo para crear esos cimientos, ese cemento que nos ayuda a que se forme la carnosina, ¿vale? De ahí que sea importante que la ingiramos. Además, es importante que entiendas que aunque hay alimentos que tengan betalanina, al igual que la creatina, que te dejo un vídeo aquí sobre el tema, están cantidades tan chiquitinas que no se puede aprovechar y por lo tanto pues tenemos que suplementarnos, ya que sería inhumano ingerir las cantidades de carne necesarias para aprovechar dichos efectos. Pero bien, ¿cuáles son los principales beneficios, además de los que te comenté, de la betalanina, ¿vale? ¿Cuáles son los principales beneficios en futbolistas? Pues los beneficios son muchos, pero decirte que aquellos futbolistas que se suplementan con betalanina, se estima que en un periodo de 4 semanas sus cantidades de carnosina, recuerda que es la encargada de reducir la acumulación de ácido láctico, aumenta en un 60%. Y aquellos que la consumen durante más de esas 4 semanas, entre 6 y 8, su nivel de carnosina aumenta hasta un 80%. Así que imagínate qué diferencia puede haber con un futbolista que la consume y un futbolista que no. Siempre teniendo en cuenta que te nutres adecuadamente, que tienes un plan y que descansas como debes, ¿vale? Que ya os veo comentar aquí abajo cualquiera de estas movidas.
Como te dije, el principal beneficio de la beta-alanina es que nos ayuda a poder realizar esfuerzos de altas intensidades durante más tiempo debido a esta producción de carnosina, lo cual es genial si quieres ser un futbolista más resistente y que su fatiga llegue más tarde. De ahí se deriva otro beneficio, y es que esta reducción de fatiga nos va a ayudar, además de rendir mejor en los partidos, a entrenar mejor durante la semana. Es decir, vamos a poder entrenar a mayor intensidad, y esta capacidad de entrenar más y mejor cada día va a hacer que mejoremos más y mejor. Otro beneficio de la beta-alanina es que ayuda a la recuperación, es decir, cuando realizamos cualquier tipo de esfuerzo intenso, tanto a corto como a largo plazo, nos va a ayudar a recuperar antes. Entonces imagínate, estás haciendo el sprint de tu vida para cortar un balón y lo cortas. ¿Qué pasaría? Que quizá tardarías un poco más de lo que te gustaría, pero gracias a esta beta-alanina esta recuperación va a ser mucho más eficiente, y por lo tanto podrás realizar otro sprint o otro conjunto de sprints mucho más rápido y a más alta intensidad. Otro beneficio, que quizá no sea el más destacado, es que te puede ayudar a activarte, al igual que la cafeína, aunque como te digo no es de los beneficios más destacados, funciona algo parecido, ¿vale? Así que es interesante combinarla o tomarla teniendo en cuenta pues que también te produce este beneficio. De todas maneras, si te interesa el tema de la cafeína, te dejo aquí y aquí otro vídeo explicativo con los beneficios o no de este suplemento. Pero Alex, ¿la beta-alanina tiene contraindicaciones? A pesar de que no esté en las cantidades necesarias, la beta-alanina se produce naturalmente por nuestro cuerpo, pero como te dije, en cantidades muy pequeñas, entonces no vamos a podernos ver beneficiados de esto. Entonces, si lo produce nuestro cuerpo, no puede ser mal. Lo que sí que es cierto es que hay un perjuicio, ¿vale? Pero no te preocupes, porque no es un perjuicio muy grave, ni mucho menos. Es un efecto que se llama parestesia, que lo que quiere decir es que cuando te la tomas, pues te pica un poco el cuerpo, ¿vale? Se estima que de media este picor desaparece como máximo a los 60-90 minutos, pero esto es muy raro, ya te lo digo yo, porque yo me lo tomo cada día, y esto pues me lo tomo con agua, lo mezclo con agua, y al par de minutos ya no me pican. Entonces ese efecto es para gente que se la toma como una loca o muy mal, ¿vale? En general te va a picar un poquito el cuerpo y se te va a pasar a los pocos. De ahí se deriva la siguiente pregunta: ¿cómo debemos tomar la beta-alanina? Aunque se pueda tomar de distintas maneras, al igual que otros suplementos deportivos, la beta-alanina se puede tomar en fases de carga o fases de mantenimiento. Así que vamos a suponer que vamos a hacer una fase de carga primero y luego una fase de mantenimiento. Primero harás una fase de carga con 0,05 gramos de beta-alanina por kilogramo de peso al día, durante 6 semanas, que se repartirá entre 3 y 4 tomas diarias. Una vez finalizadas estas 6 semanas, pasaremos a la fase de mantenimiento, en la que tomaremos 0,02 gramos por kilogramo de peso cada día. Muy bien, las cuentas de la lechera. Vamos a suponer que pesamos 70 kilogramos, ¿vale? Si pesamos 70 kilogramos y estamos en fase de carga, lo que tendremos que hacer será multiplicar 70 por 0,05 gramos, lo cual nos dará 3,5 gramos diarios de beta-alanina. Esta cantidad que nos sale, ¿vale? Tienes que coger papel, boli, calculadora, si te hace falta, la tenemos que dividir entre 3 y 4 tomas diarias. Yo me la tomo después de desayunar, después de comer, después de merendar y después de cenar, pero tú adáptalo a lo que mejor te venga. Una vez pasemos a la fase de mantenimiento, realizamos el mismo cálculo, 70, en mi caso, ¿vale? Por 0,02 sale el cálculo, y es lo que tomaremos cada día repartido en 3 o 4 tomas. Además, la beta-alanina es un suplemento que no es necesario descansar de él, por lo que podremos tomarlo durante toda la temporada, fuera de temporada y en off-season y lo que sea, ¿vale? Para vernos beneficiados de sus efectos. Bueno, llevo enseñándotela todo el vídeo, pero esta es la beta-alanina, que la tengo ya casi al terminar de producir. Como ya sabéis, trabajamos con esta marca de suplementación desde hace mucho. Es más, la tomo desde hace mucho de colaborar con ellos, y es una empresa en la que confiamos totalmente, ¿vale? Así que si tú quieres tu beta-alanina, la puedes tomar en polvo o en pastillas, y si utilizas el código LEADING4F tienes un 10% de descuento, recibes regalos exclusivos y, como no, pues estás colaborando con nuestro proyecto. Así que bueno, si te estoy ayudando, te agradecería que lo utilices. Vale, pero ¿cuáles son las conclusiones más destacadas? Porque esto es un vídeo algo teórico y largo. La principal conclusión es que la beta-alanina, como te dije, es un aminoácido no esencial, y que a pesar de estar presente en alimentos, está en cantidades tan chiquitinas que no podemos aprovechar sus efectos. De ahí que debamos suplementarnos si queremos aprovechar sus efectos y beneficios. Lo más importante es que ayuda a retrasar la fatiga y nos ayuda a realizar esfuerzos de
alta intensidad, por lo tanto es algo que está muy relacionado con un alto rendimiento del futbolista. Entonces es un suplemento que siempre debería estar en nuestra recámara, en nuestro almacén, en nuestros armaritos, si queremos maximizar nuestro nivel. Además, suplementándonos de manera correcta no va a haber ningún problema. Si no eres un cafre, esto además de picarte un poquito el cuerpo, no va a producirte ningún efecto negativo. Y para finalizar, no es necesario hacer periodos de descanso, así que puedes beneficiarte de todos sus efectos durante toda la temporada para seguir una progresión como un cohete. Como no, y para finalizar te voy a recordar los 3 puntos más importantes de un buen rendimiento. Un plan que esté preparado, una guía que te ayude a mejorar, ¿vale? Entonces, dicho plan lo puedes encontrar aquí abajo en la L4F Shop, ¿vale? Con nuestras asesorías o programas de entrenamiento, o también te podemos ayudar y guiar con nuestro primer libro, La Guía del Futbolista, todo lo que nos hubiera gustado saber, ¿vale? Te dejo toda la información aquí abajo en los enlaces. Pero ese sería el primer punto, un plan con alguien que te ayude o algo que te sirva para seguir una trayectoria clara. Segundo, nutrirte adecuadamente, ¿vale? La nutrición es alimentación real, es contar los macronutrientes necesarios, es hidratarte adecuadamente, ¿vale? Y esto es lo que te va a ayudar a mejorar y a recuperarte para poder entrenar y rendir al máximo cada partido. Así que si no tienes en cuenta este punto, ni suplementación ni nada te va a hacer mejorar. Bueno, te va a hacer mejorar, pero vas a perder un poco esos efectos que tú quieres. Así que las casas por los cimientos. Y lo tercero, y que muchas veces olvidamos, es descansar, ¿vale? Es muy importante dormir entre 7 y 9 horas, cada persona es un mundo, pero eso sería una media bastante ok para saber lo que tienes que descansar. Así que duerme como debes, déjate de móvil a la hora de dormir, descansa las horas que necesites, ya sea que trabajes, que estudies, lo que sea, ¿vale? Duerme estas 7-9 horas si quieres progresar y evolucionar en tu físico. Y bueno, equipo, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo de la betalanina, que la utilices sabiamente para aumentar tu rendimiento como futbolista. Te dejo todos los enlaces interesantes aquí en la descripción y que, como no, nos dejes en los comentarios qué vídeos te gustaría que sigamos subiendo, que nos dejes tu me gusta, que lo compartas con aquella persona que creas que puede serle útil y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo de equipo, chao, chao.